pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a hablar de la balanza de pagos y nos dicen que hagamos lo siguiente. En un ejemplo sencillo, mostrar en un cuadro la composición de cuentas y balanzas involucradas en la balanza de pagos. Entonces, primero que todo, debemos comprender qué es la balanza de pagos o para qué nos sirve. La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que nos proporciona información sobre la situación económica de un país. ¿Cómo así? De una forma general nos permite saber qué pagos se hacen, qué importaciones se realizan o realizamos, qué exportaciones también realizamos desde nuestro país, tanto de bienes, de servicios, de transferencias o del capital como tal. Esto siempre se hace de un periodo exacto, ¿cierto? Digamos 3 meses, un año, varios años. Entonces, para comprender más esto, entonces, las cuentas de las balanzas serían la cuenta corriente, la balanza de cuenta corriente, la balanza capital y la balanza financiera. Desde allí vamos a realizar el ejercicio y estas serían las que están involucradas en la balanza de pagos. Entonces tenemos los siguientes datos para realizar el ejercicio. ¿Qué vamos a encontrar allí? Información sobre importación de mercancías, exportación de mercancía, transferencias corrientes pagadas, transferencias corrientes recibidas, transferencia de capital pagado, también igualmente transferencias de capital recibido, ingresos por rentas, pagos por rentas, exportación de servicios, importación de servicios y también inversiones de nuestro país en el extranjero y inversiones de nuestro país, inversiones a nuestro país desde el extranjero. Entonces, para guiarnos más fácil, usamos en color rojo lo que es salidas del dinero, ¿correcto? Y en azul tenemos lo que es ingresos a nuestro país. Entonces vamos a realizar la verificación o vamos a encontrar los datos de las balanzas. Entonces, tenemos para la balanza de cuenta corriente, hicimos este primer cuadro, que es este que está acá arriba, es este. Y sobre ese cuadro, ¿qué información tenemos? Entonces tenemos balanza comercial, que son las mercancías como tal, como lo vemos en el cuadro anterior. Sería la mercancía, tanto la importación como la exportación. Entonces, los ingresos que tuvimos fueron $232,4 y lo que salió fueron $565,3. Asimismo, hacemos con la demás información. Entonces, en cuanto a servicios, salieron $152,1 ingresaron $152,1 y salieron $83,7. Igualmente las rentas, $32,3 ingresaron y salieron $76,6. Las transferencias corrientes fueron ingresos 4,5 y salidas 5,6. Para hallar la balanza por cuenta corriente, entonces tenemos que hacer la sumatoria de los ingresos y la sumatoria de las salidas. Entonces tenemos que los ingresos en total fueron $421,3 y las salidas $731,2. Para poder hallar la balanza de cuenta corriente tenemos que hacer una resta entre los ingresos y las salidas. ¿Correcto? Entonces encontramos que tenemos un déficit en cuanto a la balanza de la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque el saldo nos dio menos 309,9%, $9. Ahora vamos a hallar la balanza capital. Entonces, ¿cómo se halla la balanza capital? Debemos tomar los datos de las transferencias pagadas al extranjero y las transferencias corrientes recibidas del extranjero. Entonces, tenemos que, es de la siguiente manera: ingresos $23,6 de recibidas en cuanto a las transferencias y salidas, o sea, tuvimos salida de las transferencias de 3,7 en cuanto a la balanza capital. Entonces un total nos da de 19,9, en este caso nos dio un valor positivo. Ya tenemos entonces los datos de la cuenta, de la balanza de la cuenta corriente y la balanza de la cuenta capital. Ya necesitamos entonces saber la balanza financiera.
En este caso, antes de continuar, tenemos claro que la sumatoria de las tres balanzas nos debe dar igual a 0, porque la balanza siempre debe estar en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, la balanza financiera, ¿cómo se saca esa información? El saldo, entonces, como vamos informando, el saldo de cuenta financiera, o sea, la balanza de cuenta financiera, se saca de la siguiente información. ¿De cuál? De las inversiones del país, tanto en el extranjero, del extranjero a nuestro país. Entonces tenemos que las inversiones del país en el extranjero fueron de $233,5 en cuanto a las inversiones de nuestro país hacia el extranjero. Entonces esto se manifiesta como en un signo negativo, como lo vemos acá. Y las inversiones del país en el extranjero es lo que le vamos a restar para que nos dé el saldo de la cuenta financiera, o sea, la balanza financiera. Entonces tenemos que menos 2,33% más 502 nos da un saldo de 290. Y allí obtuvimos el saldo de la balanza financiera. Ya que necesitamos encontrar el saldo de reservas. ¿Por qué? Porque solo la reserva nos ayuda a tener en equilibrio la balanza. Cuando hay un déficit, como lo vimos en la balanza por cuenta corriente. Entonces, ¿cómo se saca este saldo? Se saca de 290 menos los 269. Estos 269, ¿de dónde salen? De la cuenta financiera 502 menos 202. Entonces, 290 menos 269 nos dan un saldo total de reservas de 21. Y con esto vamos a entrar en las conclusiones del ejercicio. Entonces, análisis de resultados del ejercicio. ¿Qué podemos decir? Como lo veníamos diciendo hace un rato, la cuenta corriente tiene un déficit. Debido a la balanza comercial, se compensó en parte con el saldo positivo de la balanza de servicios y también con la balanza del capital. La cuenta financiera se explica en gran medida por las inversiones del extranjero en el país, tanto que se ha endeudado en términos netos frente a los residentes por un importe igual al saldo de inversiones de 269. 502 menos 233 da 269, pero no es suficiente para cubrir las necesidades. Por esto se ha utilizado los activos de reserva acumulados en el periodo anterior por lo que los dichos activos disminuyeron en un 21%. O sea, los saldos de reservas nos disminuyeron en un 21%. Muchas gracias. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Lina Melissa Betancourt Rodríguez y en esta ocasión les voy a hablar sobre el análisis de la balanza comercial en Colombia. Análisis de la balanza comercial en Colombia durante los últimos 5 años. La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un país en un periodo determinado. También se entiende como uno de los componentes de la balanza de pagos. El saldo de la balanza de pagos es la diferencia entre las exportaciones e importaciones que tiene un país, es decir, entre el valor de los bienes y servicios que un país vende al exterior y el valor de los mismos bienes y servicios que compra a otros países. Esta balanza se utiliza para ayudar a los economistas a entender la fuerza de la economía de un país en relación con otros países. Un país con gran déficit comercial es deudor en préstamos para compra de bienes y servicios, y un país con gran superávit comercial está prestando dicho dinero al déficit de otros países. Para realizar el análisis de la balanza comercial en Colombia, partimos que en el 2020 Colombia registró un déficit en su balanza comercial de 10.130 millones de dólares, que equivalen a un 4,6% de su Producto Interno Bruto. Este valor es inferior al registrado en el año anterior, en el 2019, que fue de 11.803 millones de dólares,
que equivalen al 4,09% del Producto Interno Bruto del país. En agosto de 2021 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 1.624,1 millones de dólares respecto al año anterior. Esto como producto de unas importaciones por un valor de 318,1 millones de dólares y unas importaciones por un valor de 4.942,2 millones de dólares. En abril del 2022 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 10.862 millones de dólares, mientras que para abril del 2021 se presentó un déficit de 15.259 millones de dólares. Las causas y consecuencias de la balanza comercial en Colombia. Esto se debe a que el comercio exterior de los bienes reportados en la balanza de pagos entre enero y junio del 2022 se registró un déficit de 5.379 millones de dólares, esto como resultado de exportaciones por un valor de 30.253 millones de dólares e importaciones por un valor de 35.632 millones de dólares. El déficit comercial para este año fue inferior en una diferencia de 759 millones de dólares respecto al año inmediatamente anterior, que tuvo un valor de 6.136 millones de dólares. El aumento en las exportaciones de los productos colombianos al exterior es una de las causantes de la disminución del déficit. Esto trae consigo causas positivas a la economía del país. A continuación doy paso a mi compañera Tania, quien nos va a hablar sobre la balanza de servicios en Colombia. Cordial saludo, mi nombre es Tania Garzón y a continuación les voy a hablar de la balanza de servicios en Colombia en los últimos 5 años. Podemos decir de que es la cuenta de pagos que muestra los ingresos que se derivan de las prestaciones de servicios a no residentes, así como los pagos por servicios recibidos de no residentes. Siempre que estos no contribuyan factores de producción, los servicios que incluyen la balanza de servicios son los siguientes: transporte, turismo y viajes, construcción, servicios financieros, comunicaciones, seguros, servicios informáticos y de información, servicios a empresas, rentas de la propiedad inmaterial y royalties, servicios gubernamentales, servicios personales retroactivos y culturales y regalías. Con esto podemos decir que el análisis de la balanza de servicios en los últimos 5 años, iniciando por el 2020, Colombia registró un déficit en su balanza comercial de 10.927,2 millones de euros, 12.481,1 millones de dólares y un 4,6% de su PIB inferior al registrado en el 2019, que fue de 11.803 millones de euros, 13.242,2 millones de dólares, el 4,09% del PIB. Con esto podemos irnos al 2019, año que el déficit comercial también se incrementó, dadas las variaciones en exportaciones. Esto se dio en un menos 0,7%, en las importaciones 2,9%. Efectivamente, el déficit comercial del país en diciembre fue de menos 5.400,6 millones frente al el resultado registrado en diciembre del 2018, cuando el saldo comercial colombiano había alcanzado un faltante de menos 579,6 millones. Acá podemos ver la balanza del 2018 y 2019 que acabamos de explicar. Este es el cuadro de las exportaciones según los grupos de productos en miles de dólares de diciembre de 2018 y 2019. Podemos decir que en el 2018, de acuerdo con el Banco de la República, durante 2018 la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit de 12.661 millones, siendo superior en dólares 2.364
al de un año atrás. Como proporción del PIB de 2018, se estima que el déficit fue un 3,8% mayor en 0,5 puntos porcentuales en comparación con lo observado en el 2017. En el 2016, Colombia registró en su balanza comercial de 11.864,3 millones de euros un 4,65% de su PIB, inferior al registrado en el 2015, que fue de 16.554 millones al 6,26% en su PIB. La variación de la balanza comercial se ha debido a que se ha producido un descenso de las importaciones, al igual que ha ocurrido con las exportaciones. Esta causa y consecuencia, la principal causa de la balanza comercial negativa durante los últimos 5 años y de acuerdo al gráfico, son las pocas exportaciones en comparación a las importaciones realizadas por el país, llamándose un déficit. Las cuentas más representativas son comercio de bienes y servicios, ingresos o pagos derivados de las rentas de trabajo y capital. Ingresos y pagos derivados son remesas de inmigrantes. ¿Por qué? El comercio de bienes comerciales a la actividad socioeconómica consiste en la compra y la venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio o transcripción de algo, cambio de otra cosa de igual valor. Las rentas de trabajo o rentas de capital hace referencia a los ingresos que se obtienen las personas naturales originados en la prestación de servicios personales o empresariales, sin importar la relación contractual que medie para su obtención. Buenas tardes para todos, mi nombre es Charlie Poveda. El día de hoy voy a hablar sobre la balanza de transferencias y hacer un análisis de los últimos 5 años en Colombia. Inicialmente hablemos de que la balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias que se producen entre un país y el resto del mundo durante un periodo. En estas transacciones se incluyen los pagos por exportaciones e importaciones, el capital financiero, las transferencias. En esta investigación para la balanza de transferencias en Colombia durante el periodo de los últimos 5 años, contando desde el 2017 al 2021, analizaremos las remesas de trabajadores, otras transferencias y los egresos. Este es el cuadro que realicé sobre la balanza de transferencias de los últimos 5 años, donde tuvimos para el 2017 ingresos de 6.685 millones de dólares. Para el 2018 incrementó, ha venido incrementando en los últimos años. Vemos que tuvo entre 2019 y 2020 unos ingresos muy parecidos, esto pues teniendo en cuenta que en 2020, en el primer trimestre del año, presentó un estancamiento, por decirlo así, por el tema de la pandemia. En ese año los ingresos fueron de 8.724 millones de dólares y vemos ya el gran incremento que se dio para el 2021 a raíz de la reactivación económica. En cuanto a las remesas de los trabajadores, vemos que es una de las más importantes y que más aporta en cuanto a los ingresos y a la balanza de transferencias. Allí se reciben pues las remesas del exterior. Vemos ingresos de 5.585 millones de dólares para 2017. Ya al 2021 incrementó 8.597 millones de dólares. Año tras año ha venido presentando un incremento y vemos que para el 2021 ya se ha generado un gran incremento en cuanto a las remesas de trabajadores. En otras transferencias, de igual manera tenemos desde el año 2017 unas transferencias de 1.973 millones de dólares. Para el 2021 tenemos 3.256 millones de dólares de transferencias. Y para los egresos vemos que en el 2017 presentó un valor de 873 millones de dólares, para el 2018 941 millones de dólares, en 2019 también incrementa 967 millones de dólares, al año 2020 disminuye a raíz de temas de la pandemia, 866 millones de dólares e incrementa bastante para el año 2021, 1.156 millones de dólares.
Vamos entonces a continuar con el gráfico de las transferencias. Aquí nos muestra desde el año 2013 hasta el 2021 por periodos, lo que son los ingresos y los egresos por transferencias corrientes. En esta parte, esto está en millones de dólares. Aquí para las transferencias corrientes netas, en los 4 trimestres de cada año. Pues como les mostraba en el año 2020 la reducción que se presentó y cómo ha ido incrementando a raíz de estos últimos años. Entonces, las causas y las consecuencias. Una de las causas importantes en el incremento de las remesas provenientes de los Estados Unidos principalmente se relaciona con la mejoría en los ingresos de los migrantes colombianos, debido a que hay menor desempleo de los hispanos en este país, el cual ha reducido de forma significativa desde el mes de junio del 2020, ha venido reduciendo este tema de desempleo hasta diciembre del año 2021. También se evidencia un incremento en las ayudas gubernamentales que otorgan y al efecto compensador de los seguros de desempleo. Por otra parte, el envío de las remesas desde España hacia Colombia se recuperó gracias a los mayores niveles de empleo en este país y a las ayudas públicas que han permitido mantener el ingreso de los hogares de España. Finalmente, el aumento en las remesas provenientes de América Latina está relacionado con la disminución en el desempleo en el año 2021 y en parte de este año también, y en los países latinos como consecuencia de la reactivación económica, pues del el fin de las restricciones por temas de pandemia. La cuenta más representativa en la balanza de transferencias es el ingreso por remesas de trabajadores durante los últimos 5 años. En las cuenta que mayor participación en transferencias corrientes ha tenido para el cierre del año 2021, por ejemplo, generó un incremento anual del 24,4%. Estos ingresos son equivalentes al 2,7% del PIB anual, del PIB por año y al 12,7% de los ingresos corrientes de la balanza de pagos. El incremento estuvo explicado por las remesas enviadas desde Estados Unidos, España y América Latina, que crecieron en un orden de 24% Estados Unidos, 19% España y 29% para América Latina cada año. Muchas gracias. Continuamos con mi compañera Luz Miriam. Continuará brindándoles la explicación. Hola chicos, cordial saludo para todos. Me presento, mi nombre es Luz Miriam García. El día de hoy les hablaré un poco sobre la TRM, su comportamiento en los últimos 5 años, causas y consecuencias de las subidas y las bajadas y qué nos espera en el 2023 con la TRM. Bueno, lo primero que voy a hacer es explicar qué es la TRM. La TRM es la tasa representativa del mercado. Es el promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y venta de dólares. Se hace con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros, es decir, las sociedades comisionistas de bolsa, los bancos comerciales, las corporaciones financieras, empresas de financiamiento comercial y el Banco de Comercio Exterior, Bancoldes. Para el cálculo de la TRM se tienen en cuenta las operaciones realizadas en las principales ciudades de Colombia, como son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Acá tenemos un cuadro comparativo del comportamiento de la TRM en los últimos 5 años, es decir, entre el periodo comprendido entre el 2018 y el 2022. A continuación les enseño el comportamiento de la TRM en este gráfico, donde podemos observar que está agrupado por meses y el 2018 lo representa el color amarillo, el 2019 el azul, el 2020 el color rojo, el 2021 el color verde y el 2022 el color negro. Entonces, para el mes de enero podemos observar que en cada uno de los periodos señalados se evidencia una tendencia alcista, siendo el año 2022 el más representativo con un cierre de 3.982 pesos con 60 centavos. Ya para el mes de febrero también muestra en cada uno de los periodos señalados un aumento significativo y de nuevo es el año 2022 el más representativo con un cierre de 3.910 pesos con 64 centavos. El mes de marzo en los periodos señalados muestra un comportamiento alcista entre los años 2018
y 2020, donde cierra con un valor de 4.064 pesos con 81 centavos. No obstante, para el año 2021 presenta una caída importante a 3.736 pesos con 91 centavos y un leve aumento para el 2022 que cierra en 3.748 pesos con 15 centavos. Cabe señalar que es en el año 2020 el que registra el precio más alto. Para el mes de abril se muestra similar al de marzo, en tanto en los periodos señalados muestra un comportamiento alcista entre los años 2018 y 2020, donde cierra con un valor de 3.983 pesos con 29 centavos. Además, para el año 2021 también presenta una caída importante a 3.712 pesos con 89 centavos y un aumento notable para el 2022 que cierra en 3.966 pesos con 27 centavos. Cabe señalar que es el año 2020 el que registra el precio más alto. Para el mes de mayo, en los periodos señalados de cuenta de un aumento progresivo entre el 2018 y 2020, cerrando este último en 3.718 pesos con 82 centavos. Como se puede observar, el año 2021 presentó una baja mínima en relación con el año anterior. Más luego, en el año 2022, el precio muestra un aumento importante, toda vez que cierra en 3.912 pesos con 34 centavos, posicionándose como el año con el valor más alto. Para el mes de junio, en los periodos señalados da cuenta de un aumento progresivo entre los años 2018 y 2022, con excepción del año 2021 que muestra una baja mínima de 2 pesos y cierra en 3.756 pesos con 67 centavos. Ahora bien, el primer semestre de los periodos mencionados, la TRM cierra con un valor significativamente alto para el año 2022, alcanzando un máximo histórico de 4.127 pesos con 47 centavos, lo que permite prever una tendencia alcista. Para el segundo semestre continuamos con julio. Cada uno de los periodos señalados evidencia una tendencia alcista, siendo el año 2022 el más representativo con un cierre de 4.300 pesos con 30 centavos. Se observa que la variación en el precio entre periodos es amplia. Para el mes de agosto, en cada uno de los periodos señalados también muestra una tendencia alcista, siendo el año 2022 el más representativo con un cierre de 4.400 pesos con 16 centavos. La variación de precio entre periodos se mantiene amplia, así como la tendencia al alza. En el mes de septiembre, la tendencia al alza para el mes entre los periodos señalados se mantiene, excepto en el año 2021, donde se muestra una baja representativa en la relación al 2020. Como se puede observar, el año 2022 sigue superando el valor del mes anterior. Para el mes de octubre, en cada uno de los periodos señalados, cierra con una tendencia alcista, a excepción del año 2021, que muestra una baja considerable alrededor de 74 pesos. Ahora bien, el año 2022 continúa siendo muy representativo, en tanto para el mes en mención. Cierra con un valor de 4.819 pesos con 42 centavos, posicionándose como el año más alto de los últimos 5 años. En el mes de noviembre, en cada uno de los periodos señalados, cierra con una tendencia alcista. No obstante, con relación al mismo mes del año inmediatamente anterior, la TRM presentó una baja de aproximadamente 10 pesos. Y ya para el mes de diciembre, en cada uno de los periodos señalados, continuó presentando una tendencia progresiva alcista hasta el año 2021. El año 2022 está por definirse. En el mes de diciembre pues queda pendiente porque todo está calculado con el último día de cada mes. Bueno, ya voy a explicarles un poco sobre las causas y consecuencias de las subidas y bajadas de la TRM. Dentro de las principales causas tenemos abundancia o escasez del dólar, cantidad de exportaciones, crédito externo, inversión extranjera, importaciones de bienes y servicios, pago de obligaciones externas, inversión de las empresas en el exterior. Como consecuencias tenemos las siguientes:
variaciones abruptas del precio en productos de la canasta familiar, aumento del costo de las importaciones o en su defecto favorecimiento del contrabando. Los empresarios se ven obligados a reducir costos y personal, aumento en costos de productos agropecuarios, favorecimiento de exportaciones. Si el dólar baja, se reduce la deuda externa y por ende los intereses. Entonces, acá se puede observar que tanto la subida del dólar o la bajada pues tiene grandes consecuencias que afectan o favorecen a los consumidores, a los empresarios, a todo el país en general. A continuación, la TRM para el año 2023. Algunas de las proyecciones que tenemos hasta el momento. Es posible que el dólar llegue a los 5.000 pesos en próximas jornadas y el tope llegue a los 5.200. Esto se prevé para finalizar el 2022 y los primeros trimestres del 2023. El sector agropecuario, manufacturero y los combustibles serán beneficiados por el alza del dólar. Si la TRM sigue subiendo, no saldrán favorecidos los sectores que tienen que asumir costos en dólares, sobre todo los importadores que compran insumos, productos o materiales desde el extranjero, y las empresas con deudas en dólares. También los llamados gastos hormiga, que son los pequeños gastos, también se verán impactados con la TRM y afectará el poder adquisitivo de la gente. Bueno, una conclusión a nivel general de todas estas actividades es la siguiente. Conocer sobre estos temas económicos del país me permite entender un poco más las problemáticas como la inflación, la TRM, la balanza de pagos, el desempleo, los indicadores, entre otros. Son temas de gran importancia porque como consumidor me ayudan a entender y analizar un poco más a la hora de comprar, de vender, de viajar, de ahorrar, de gastar, bueno, sobre la inversión, los intereses, todas estas cosas me ayudan a entender un poco más y a tener claridad a la hora de tomar ciertas decisiones. Puedo entender más fácil qué beneficios puedo obtener que mejoren mi calidad de vida, la de mi familia. Y en general, pues fue una materia muy importante que me dejó grandes enseñanzas. Gracias a la profesora por compartir sus conocimientos y fue una experiencia muy enriquecedora. Muchas gracias.